Continuamos con su programa Visión RDN. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Visión RDN. También síganos en Spotify. Todo esto también pasa a ser un podcast en Spotify. Nosotros siempre mirando más allá de la curva y ya estamos posicionados en Spotify. Vayan, búsquenlo para que también escuchen. Señores, hoy ya en esta parte final del programa, yo le prometí un top 10 de los 10 dictadores más sanguinarios del siglo XX, porque me habían pedido un top 5 y yo se lo había traído, pero me dijeron, Ariel, pero agrégale, tú no tienes esa información. Esa información, digo, bueno, podemos hacerla. Podemos hacerla, claro que sí, yo me debo al público y eso siempre lo haremos. Entonces, vamos del 9, del 10, o sea, vamos a hacerlo. 10, 9, 8, 7 hasta llegar al 1, porque así es más, el conteo regresivo llama más la atención, porque así ustedes se van motivando. Miren, el que vemos en pantalla, el Yakubu Gowon, fue un militar nigeriano y el tercer presidente de la historia de ese país. El tercer presidente de la historia de ese país entre los años 66 y 1975. Su guerra civil para impedir la cesión de la República Biafra y quedarse con el control de sus reservas de petróleo, y con su salida al mar provocó la muerte de más de 1 millón de personas, casi todos de la etnia Ibok. Ese Yakubu Gowon fue un gran criminal, un sanguinario. El lugar 9, se lo vamos a dar, como es lógico, a Mengistu Mariam. Él fue presidente de la República Democrática Popular en Etiopía desde 1987 a 1991, cuando fue derrocado en el 2008. La justicia etíope lo condenó a muerte bajo cargo de genocidio durante el llamado terror rojo, que fue algo muy incidente, el terror rojo, una violenta campaña de represión llevada a cabo desde el 1977 al 78, en la que acabó con todos sus opositores a su poder en Etiopía. Pese a la sentencia judicial en su contra, actualmente vive en el exilio en Zimbabue, donde goza de protección del expresidente de ese país, que es Robert Mugabe. Su régimen es responsable de eliminar más de 1,5 millones de personas, Un hombre extremadamente sanguinario. Traemos este top para que vean. Aquí vemos en pantalla. No me lo han puesto bien la persona que yo pedí, pero vamos a ver si, mírenlo aquí, que es Kim Jong-un. Aquí estamos hablando que ya hablamos del 10, del 9, el número 8 es Kim Jong-un, que fue fundador de Corea del Norte y su abuelo, y es abuelo del actual líder Kim Jong-un. En su ascenso al poder, él se encargó de asesinar a todas las personas que desafiaban su autoridad, señores, incluyendo a algunos de sus aliados que habían sido indispensables para expulsar a los japoneses en ese tiempo en Manchuria, en 1945. También ordenó la detención de los miembros fundadores del Partido Comunista de Corea del Sur. Atención, le estoy dando datos. Y a lo largo de la década del 50, persiguió
todos los disidentes políticos, al igual que Stalin, desplegó una red de campos de concentración a lo largo de su territorio que son sistemáticamente para torturar y asesinar los detractores del régimen. Aproximadamente se le calcula, atención, más de 1.600.000 personas, señores, siendo este un gran sanguinario. Aquí vemos en pantalla entonces al número 7, que es Pol Pot. Salazar es el nombre correcto, más conocido como Pol Pot. Fue un dictador camboyano y el principal líder de los Yemeres Rojos desde la génesis de esto en la década del 70 hasta su muerte en 1998. Él pasó a la historia como el principal responsable del genocidio camboyano, durante el cual se torturó y se asesinó una cuarta parte de la población del país. Se estima que Pol Pot mató más de 2 millones de camboyanos durante su dictadura. Señores, qué brutal. A él le damos el lugar terrible y 7. Terrible y 7. Ese lugar. El 6 se lo vamos a dar aquí. No son los dictadores. Aquí pongan la imagen que es. Bueno, no sale en imagen, pero nosotros le vamos a dar el título 6 a Ismail Elbe Pasha, que fue un general del ejército otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. Atención, líder de la revolución de los jóvenes turcos tras tomar el control del tercer ejército del Imperio Otomano. Eso fue en el 1914. Sufrió una derrota humillante en la batalla. Me parece que el nombre de la batalla es Sarikamis. La batalla Sarikami, que eso fue contra los rusos, que se convirtió en la peor derrota de los otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Ebel culpó a los armenios, porque siempre hay que buscar un culpable, de su derrota, y consecuentemente comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX. Atención, una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX, en la que perecieron alrededor de 2.500.000 armenios y más de 500.000 griegos, y conjuntamente con los asirios, señores, para que ustedes vean la dimensión de lo que estamos hablando, que es algo extremadamente súper brutal lo que estamos viendo. A continuación, ahora se pone bueno el top, porque ahora entramos al número 5. El número 5 es ese personaje que ven en pantalla, señores. Ese fue sanguinario y cruel. Ese Hideki Toyo, el primer ministro de Japón, señores, durante la Segunda Guerra Mundial. Eso comprendía entre el 41 y el 44. Él fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China. Atención, y más adelante en la Guerra Mundial. En un tiempo récord de 6 meses, Hideki Toyo y todo el ejército imperial japonés lograron la conquista de lo que fue, recuerdo yo, que les voy a dar el dato que lo tengo. Bueno, voy a decir los países específicamente. Fue de Filipinas, de Malasia, de Birmania, de Singapur, de Hong Kong. Las Indias Orientales también estaban las holandesas, que es en Indonesia, Nueva Guinea, Nueva Bretaña, las Islas Marianas, también las Islas Gilbert, las Islas, el otro dato, las Islas Salomón, las Islas de Wake,
las islas de Andamán y Nicobar e incluso las islas en Alaska. Sin embargo, la expansión territorial costó millones de vidas humanas en el camino y de que Toyo, como todo dictador que se ve con un delirio de grandeza, pero siempre caen en errores, Toyo cometió el error de numerosos crímenes de guerra por los cuales fue juzgado y sentenciado a muerte al final de la guerra, tales como la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas, llegando a un nivel oscuro como un Saddam Hussein o como un Benito Mussolini. Se estima que mató más de 5 millones de personas durante su mandato. Esos datos que yo se lo estoy diciendo, pueden buscarlo y convalidado con lo que yo digo, como estudioso del tema. La otra imagen que me va a poner aquí, que llama la atención, es el número 4, Leopoldo II de Bélgica. Ese fue un gran criminal. Ese fue el segundo rey de los belgas. Él comprende desde los años 1865 hasta 1909, señores. Leopoldo de Bélgica, una persona totalmente brutal. Él fue el fundador y único propietario del Estado Libre del Congo, un territorio de más de 2.350.000 kilómetros cuadrados que él heredó a raíz del reparto de África, pactando en la conferencia de Berlín de 1884. Yo le estoy hablando de 1884, en ese reparto. Allí el monarca belga impuso una serie de proyectos, señores, privados que ayudaron a avanzar una gran fortuna, entre ellas la explotación del caucho, de diamantes y de otras piedras preciosas del Congo. Nada de ello hubiese sido posible sin la utilización de la población nativa como mano de obra forzada y esclava. La opresión de Leopoldo hizo que la población del país africano pasara de 20 millones a 10 millones de habitantes. Atención, de 20 millones a 10 millones de habitantes. Al final de su reinado se estima que su régimen africano fue responsable de la muerte entre 10 y 15 millones. Entre 10 y 15 millones. Extremadamente brutal. Pasamos aquí ya a las grandes ligas de los dictadores. Aquí vemos a Adolf Hitler, señor, responsable de más de 17 millones de personas, una cifra que se desprende de las bajas de los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y los más de 6 millones de judíos, homosexuales, gitanos que fueron exterminados en campos de concentración nazis durante el Holocausto. Eso se comprendió entre 1941 a 1945. Adolf Hitler acabó con todo el mundo. Aparte de los 17 millones, se le suman los 6 millones de judíos. O sea, tiene más de 20 millones de muertos. Y es una de las personas que fue quizá el más brutal. El más brutal. Aquí vemos el segundo. Bueno, ya la cosa se complica a nivel de los muertos. Joseph Stalin, Joseph Jogashvili Stalin, el tirano rojo. Él sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 1922 y me parece que fue el 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, que voy a hablar en otro tema, el choque que ellos tuvieron, su principal opositor. Él desencadenó en 1930 la llamada Gran Purga o el Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución contra millones de víctimas en ese tiempo, ejecutados por los delitos políticos y penales
muertos en Gulag. Gulag era como los campos que él tenía, trabajo forzoso, deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, y él se le calcula una gran suma de muertos, señores. El paralelo a la Gran Purga, Stalin trató para transformar Rusia de un país agrícola a uno de manera industrial. Causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético. Entre el 32 al 33 se estima entre 6 y 8 millones de personas que murieron, todos ellos siendo de origen ucraniano, y en total se le atribuyen aproximadamente más de 23 millones de muertos, encabezando el segundo lugar el líder ruso, Joseph Yugoslavia Stalin. Entre él y Adolf Hitler, no se sabe quién tiene el corazón más negro y más fuerte. Los dos son fuertes. El primero es Mao Zedong. Mao Zedong, porque aparte de que fue un comunista muy fuerte, pero para llevar el comunismo a otro nivel, ejecutó muchas personas. Se le calculan de más de 78 millones de muertos, entre todos los muertos. Ustedes saben por qué, porque China es el país más poblado del mundo. Es el mayor asesino del siglo. Líder de la revolución comunista china, fue ideólogo detrás del gran salto adelante entre el 58 al 62, que fue un plan económico basado en la industrialización acelerada agrícola que derivó una gran hambruna que acabó con la vida de 45 millones de personas. En el 66 y 76 también promovió la revolución cultural, durante la cual fueron perseguidos y reprimidos hasta 12 millones de burgueses y terratenientes. Eso es Mao. Se estima que entre los muertos de Mao se comprenden entre 49 a 78 millones de personas durante su mandato, sea por ejecución, sea por encarcelados o de hambre. Es el mayor sanguinario. Mao Zedong. Aquí pónganme la imagen porque tenían Stalin. Mírenlo ahí, Mao Zedong. Y un miembro honorífico está Benito Mussolini, que Benito Mussolini es una persona creador de fascismo, que inspira también a Adolf Hitler en el High Hitler y mucha ideología que voy a hablar en otro tema, ya por el motivo del tiempo, que también está de manera honorífica aquí, y le voy a definir más. Entonces, señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita, síganos en Spotify como Visión RDN. Como siempre le digo, hasta la próxima.